Buenos días, mis directos amigos. Es un placer para mí llevar a cabo esta nueva lección laurentina, que la 47ª, que va a venir consagrada a la 51ª tesis del racionalismo jurídico. Como ustedes ven, ya nos quedan pocas hasta llegar a la última, que es la 59ª. Si bien es cierto que nos hemos saltado dos lecciones laurentinas en torno a la justicia, digamos algunas disquisiciones correlacionadas con el tema de la justicia, según vino este configurado en el marco de nuestro desarrollo temático, que por consiguiente en cierto modo son desarrollos un poco ajenos, por lo menos no atinentes al meollo de nuestro discurso, de nuestra hilación argumentativa. Son conexos, podíamos considerar de algún modo digresiones, pero me han parecido oportunos para, para acabar de pergeñar, aunque sea por contraste, en este caso, el alcance, la envergadura, la consistencia de mi propia teoría sobre la justicia, según la expuse en una tesis, en una de las tesis laurentinas precedentes. Pero, dada la importancia del tema de la justicia, del concepto de justicia en la filosofía jurídica, en el derecho, en la filosofía política e incluso en la ética, consideré oportuno entrar en algunas digresiones sobre el concepto de justicia. Dediqué 2 lecciones a la teoría del bien común, el derecho y la justicia en Santo Tomás de Aquino, que es uno de mis autores predilectos y de los que más directamente influyen en mis ideas. Voy a dedicar, que todavía no lo he hecho, por eso lo he saltado, una lección a la justicia en Aristóteles, no porque Aristóteles sea de mis grandes inspiradores, le reconozco, quien no, su enorme mérito como primer filósofo sistemático en la historia y un gran organizador de conceptos, que es lo que sin duda les faltaba a los presocráticos y a Platón. Podían tener grandes ideas, pero no las habían sabido sistematizar, organizar ni presentar en tratados. Y eso es lo que hizo Aristóteles, pensador ecléctico, pensador original en cierto modo, hasta cierto punto, pero en cierto modo, como todos los eclécticos, pues un reunidor de conceptos y ensamblador de conceptos, elementos, argumentos que le preexisten y que trata de conjugar bien o mal. Y a lo largo de mi larga carrera filosófica como discente, como docente y como investigador, pues mis maestros han intentado inculcarme algunas figuras y no lo han conseguido. Uno de ellos fue Aristóteles, otro de ellos fue Kant y en alguna medida Heidegger. Y ninguno de los tres. Podíamos decir que hasta cierto punto también intentaron con Santo Tomás y ahí sí lo consiguieron.
pero mis filósofos predilectos han sido Platón. Nadie intentó inculcarme Platón. San Anselmo con su argumento ontológico. Ninguno de mis maestros intentó inculcarme la filosofía anselmiana. Leibniz tampoco. Ninguno de mis maestros ha sido leibniziano. Y Hegel, ninguno. Habrán podido sentir unos u otros respeto, admiración, hasta algún grado de simpatía, más que nada respeto, cierta veneración, unos más, otros menos, por la obra de Hegel, pero ninguno sentía verdaderamente, se sentía en sintonía, en unión de ideas, esa unión anímica que tiene un filósofo con sus grandes inspiradores, ninguno. Bueno, por tanto, Aristóteles, como digo, no es un filósofo que a mí me haya encandilado, entusiasmado, atraído particularmente, a diferencia, por ejemplo, de Avicena, a quien personalmente he apreciado en algún momento de mi discurrir filosófico muchísimo más, y para Avicena llegar a entender la metafísica de Aristóteles fue el mayor empeño de su vida, por lo cual ayunó, dio limosna, se sacrificó hasta que halló la mayor felicidad del mundo, de la vida, entendiendo al final la metafísica de Aristóteles. Bueno, yo no he sentido con ninguna de las obras de esta girita ese tipo de entusiasmo. Pero, evidentemente, su importancia en la historia de la filosofía exige que le consagre esta lección que, como digo, ha quedado saltada y ordinalmente tiene un número muy anterior a lo que ahora vamos, pero en su momento ya volveré sobre ella y no prescindiré de ella en la serie de estas lecciones. Y otra lección también sobre la justicia que he saltado hasta ahora es sobre la justicia conmutativa. Por una razón muy sencilla, yo no creo que exista una justicia conmutativa. Yo creo que la única justicia es distributiva. De nuevo, es una aportación de Aristóteles, aunque él no la llama justicia conmutativa, sino correctiva, pero los escolásticos, empezando por mi gran maestro Santo Tomás de Aquino, retoman la idea de justicia de Aristóteles y integran una parte de la justicia que sería la justicia que ellos llaman conmutativa. ¿Verdad que escolásticos tardíos establecen una tripartición entre justicia distributiva, conmutativa y correctiva? Porque la conmutativa se referiría más bien a la relación entre dos individuos particulares entre sí, y la correctiva sería una intervención de los poderes públicos para rectificar, corregir los desequilibrios, injusticias que se hubieran producido en el intercambio o en la interacción entre dos individuos. Individuos podrían ser también grupos, pero paradigmáticamente dos individuos. Bueno, pues como digo, estas dos lecciones
estas dos facetas de la justicia hasta ahora las he saltado, pero ya todo se andará y ya llegará el momento oportuno en que vuelva sobre ellas. Prefiero seguir adelante con la serie. Ahora estamos en la lección 47ª, tesis 51ª del racionalismo jurídico, y a esto es a lo que voy. A esto va a venir consagrada la lección de hoy, y el tema es el de si la ley natural, la ley que nos viene del derecho natural, la ley vigente en virtud de la naturaleza misma de las cosas, en nuestro caso de la naturaleza misma de la relación social y del propio ser humano, es una ley que nos prescribe vivir según la naturaleza, o sea, seguir la naturaleza. Si esa ley lo que nos impone es una vida que podríamos llamar natural, prohibiendo cualquier vida que sea no natural o antinatural. ¿Y en qué? Un colega, que es un positivista jurídico acérrimo, Juan Antonio García Amado, dice que a los justnaturalistas lo que nos gusta lo llamamos natural y lo que no nos gusta lo llamamos antinatural. Entonces, según esto, los justnaturalistas estaríamos preceptuando o considerando preceptivo vivir según la naturaleza, entendiendo por naturaleza lo que nos guste. Por ejemplo, ¿tomar el sol es natural o es antinatural? Hoy día, muy a menudo, los adversarios del justnaturalismo quieren arrinconarlo, en cierto modo ridiculizarlo, para llevarlo a temas sea de relacionados con la vida y la muerte, la salud, la enfermedad o la reproducción, o el sexo, la sexualidad. Entonces dicen que, claro, los naturalistas nos oponemos a prácticas que en cualquiera de esos ámbitos del tratamiento de la salud o de la lucha contra la enfermedad, de la vida y la muerte, de la reproducción y de la relación sexual o más genéricamente erótica, que son concordes con nuestras propias preferencias. Eso es natural y lo otro es antinatural. Bueno, yo en mi lección de hoy voy a sostener que todo esto es absolutamente infundado, que el justnaturalismo, podrá haber justnaturalistas que sostengan este tipo de consideraciones, como no, pero que el justnaturalismo, lo único que nos dice es que hay leyes, normas de comportamiento. En primer lugar, la norma del bien común y las derivadas, que tienen vigencia en la sociedad humana o en cualquier otra, no por el promulgamiento de un poder legislativo o del que manda o del jefe o de la autoridad, ni siquiera por convención, por costumbre abrazada por la comunidad con una conciencia de estar haciendo lo debido en aras de la convivencia y del bien común, por nada de eso, sino
por la propia naturaleza de las cosas. En este caso, por la propia naturaleza de las relaciones sociales y de las relaciones sociales entre seres humanos, teniendo en cuenta que los seres humanos tienen unas características. No son como los cefalópodos, no son como los insectos sociales, no son como los otros simios, son diferentes, tienen sus propias características. En virtud de eso, hay normas de conducta en aras del bien común que vienen dictadas por esa razón. Ahora, ¿cuáles? Hay que ir a la naturaleza a mirar qué sucede en la naturaleza, cómo son las relaciones, digamos, naturales entre individuos de nuestra especie, si es que lo podemos saber, o de otras especies, y es decir, esa es la pauta. Por ejemplo, esto se ha planteado con relación a la homosexualidad. Se ha dicho a lo largo de siglos o milenios que era un pecado contra la naturaleza, sobre todo la sodomía. Cuando hablamos homosexualidad es una palabra muy ambigua que puede significar muchísimas cosas muy diferentes, muchos comportamientos, pero específicamente la sodomía, el coito anal, para llamarlo, para que no quepa ninguna duda de a qué me estoy refiriendo. Esto ha sido considerado a lo largo de siglos como pecado contra la naturaleza. Es decir, que la naturaleza ha hecho los órganos sexuales humanos de dos sexos, masculino y femenino, que ensamblan entre sí, y el buscar otro tipo de ensamblaje con otro que fuera de ese canal, bueno, pues eso sería violar de algún modo la naturaleza. Bueno, se pueden tener las opiniones que uno quiera. Yo, evidentemente, no es este mi tema, ni me ocupo de esto solo de pasada, para decir justamente que no es esto lo que regula el derecho natural. El derecho natural no dice nada de suyo acerca de si debe o no debe haber homosexualidad, ni qué tipo, ni si la sodomía lo es o no. Entendámonos, como el derecho natural nos prescribe actuar para el bien común, si nuestras investigaciones nos llevan a la conclusión de que ese tipo de conductas pueden ser beneficiosas para el bien común, por la razón que sea, como pensaban los espartanos, por ejemplo, que reforzaban el vínculo, la camaradería de los soldados en el ejército ateniense, espartano, perdón, lacedemonio, y que esa unión, esa camaradería reforzada incrementaba el valor y la entrega, el sacrificio, porque el soldado estaba vinculado a otros por un nexo tal que le importaba menos su propia vida. Bueno, se puede pensar esto, se puede pensar lo contrario, y es que es un tipo de relación perjudicial, nociva para la comunidad humana por una serie de razones, y quizá para la salud del propio individuo, que no es precisamente un tipo de conducta muy higiénica, muy saludable. Si llegamos a una conclusión o si llegamos a la otra, pensaremos que el bien común nos impone propiciar o ser muy
tolerantes e incluso dar la bienvenida a ese tipo de relaciones, o por el contrario, mirarlas con recelo y hasta se ha pensado que debían prohibirse, contra lo cual, desde luego, yo tengo una objeción mayor, es el principio de libertad, es que no hay bien común sin un amplio margen de libertad, libertad primero de la propia vida privada, y ese tipo de cuestiones pertenecen a la vida privada. Por tanto, personalmente, mi opinión es que sean conductas estimulables, valorables o por el contrario merecedoras de desconsideración y en la medida de lo posible desincentivables, en todo caso han de ser lícitas. Pero ese tipo de problemas, igual que los problemas por ejemplo, de la eutanasia o del aborto, eh, de la procreación asistida, de la gestación por solicitud ajena, mal llamada gestación por procuración o subrogada, todo, todo este tipo de temas quedan absolutamente fuera, porque no voy a hablar de nada de todo eso. Voy a hablar únicamente del derecho natural y de si el derecho natural nos impone vivir según la naturaleza, seguir la naturaleza. Y voy a decir que no, el derecho natural no nos impone eso. Lo único de la naturaleza que nos impone tomar, que nos impone adoptar, es el vivir en sociedad y propiciar la unidad y la prosperidad sociales con vistas a la mayor cantidad y calidad de vida colectiva e individual. Nada más. Que, que habrá concretamente que abrazar, qué medidas habrán de adoptarse específicamente en cuanto a higiene, salud, eh, mm, reproducción o cualquier otro ámbito, o industria, o comercio, o agricultura. Bueno, yo evidentemente ni soy experto en nada de todo eso, ni tengo por qué entrar en esos temas. Lo único que voy a decir, insisto, es que el derecho natural no nos impone en absoluto lo que podríamos llamar una vida natural, o no nos impone el naturismo, ni nos lo prohíbe tampoco. Entonces voy a agrupar, voy a dividir mi exposición en tres temas: qué es la naturaleza, primer tema; segundo, qué es seguir el precepto de seguir la naturaleza o vivir según la naturaleza, y por qué quienes lo han preconizado consideran que esa es la pauta, que ese es el canon que debe regir nuestras vidas. Y tercer problema, que es un poco diferente, de si debemos tomar a la naturaleza como intrínsecamente buena, ya que no llevar una vida, digamos, natural, llevarla lo menos en colisión con la naturaleza, llevarla lo más en consonancia, en armonía con la naturaleza. Es decir, que quizás será una vida no natural, quizás será una vida artificial, pero no tan artificial, no tan antinatural, que nos coloque en conflicto con la naturaleza, sino que
obedezcamos la hegemonía de la naturaleza y vivamos bajo el respeto, no digo quizá la obediencia, pero sí bajo la veneración de la naturaleza, una vida respetuosa de la naturaleza. Este sería el sucedáneo que, más que quizá algún justnaturalismo moderno ha optado por ese camino como una alternativa a esa noción muy poco defendible de llevar una vida natural, pero sería llevar una vida menos antinatural. Y esto, como digo, algún justnaturalista lo ha podido abrazar, pero en principio este tipo de concepción ha proliferado más hoy en el pensamiento político. Inspira lo que se llama la corriente que empezó en los años 70 del ecologismo, ya tenía precedentes, y que hoy se ha convertido en una especie de saber común de todas las corrientes políticas, una especie de ideología, de tal manera que quien no comulgue con ella es políticamente incorrecto. Bueno, yo voy a sostener que la naturaleza, que no, el derecho natural no nos impone vivir según la naturaleza, pero tampoco nos impone, el derecho natural, esa vida, digamos, deferente, veneradora de la naturaleza, sino que únicamente nos impone buscar el bien común de la sociedad humana. Si ese bien común de la sociedad humana acarrea, como puede ser razonable, buscar una manera de evitar contaminaciones perjudiciales a la larga para el propio ser humano, pues entonces el derecho natural nos está diciendo que seamos respetuosos del medio ambiente por nuestro propio bien, pero por otro lado, el derecho natural no, de manera por sistema, por principio, no nos exhorta, no nos menos aún nos impone, nos preceptúa ser veneradores de la naturaleza, ni siquiera respetuosos de la naturaleza, más de lo que la propia naturaleza sea respetuosa del ser humano. O sea que si queremos que el ser humano se incline ante la naturaleza y se prosterne ante la naturaleza y le rinda pleitesía y le conceda primacía, bueno, pues empecemos por exigirle a la naturaleza que rinda pleitesía al ser humano, o que como mínimo sea acogedora, benévola, benefactora, hospitalaria para el ser humano, y no lo es. Tras este preámbulo, entro ahora de lleno en el tema de la lección de hoy. Y lo voy a hacer citando un libro, comentando un libro, un hecho sobre la naturaleza. Vamos, no es un libro, es un opúsculo, es un folleto bastante breve de unas 10, 15, 20 páginas, todo lo más, de John Stuart Mill. Es una pequeña obra, un opúsculo, que se publicó en el año 1874, o sea, un año después de la muerte del autor. Si deliberadamente
quiso que se tratara de una obra póstuma, o es que no alcanzó, la escribió tarde y no tuvo tiempo de publicarla durante su vida, eso lo desconozco. George Stuart Mill, como ustedes saben, es uno de los grandes teóricos del utilitarismo, en realidad hasta el punto de que se lo considera el utilitarista por excelencia, cuya obra ha dado lugar entre los éticos analíticos del siglo XX a muchísimas discusiones sobre su interpretación, si su utilitarismo lo es de actos o de reglas, si sus argumentos a favor, sobre todo su argumento a favor de la felicidad como principio ético supremo, que es deseable porque todos lo desean, bueno, si esto vale o no vale, si incurre en petición de principio, bueno, eso aquí lo menciono, pero no es mi tema de hoy. George Stuart Mill es discípulo del gran Bentham, que fue el verdadero fundador del utilitarismo. Digo fundador, aunque en realidad el utilitarismo era una doctrina ampliamente compartida en toda la filosofía y más ampliamente el pensamiento, el ensayo cuasi filosófico o pseudo-filosófico del enciclopedismo, y ya desde el siglo XVII, tiene precursores en Shaftesbury, por supuesto en muchos autores del XVIII, desde Diderot hasta Dolbach, Helvetius. La mayoría de los enciclopedistas y autores similares pues profesan, aunque no lo elaboran en esos términos, una doctrina utilitarista. Sin embargo, en el mundo de habla inglesa, quien primero acuñó el término y elaboró una teoría más o menos sistematizada del utilitarismo, con su célebre cálculo felífico, fue Bentham. En mi juicio, Bentham es un filósofo de un escalón o dos escalones por encima de Stuart Mill, aunque la fama posterior no haya correspondido a esa apreciación que quizá es personalmente mía. Stuart Mill tuvo en su evolución dudas, como ustedes saben, fue educado con un rigor y una severidad y una exigencia eh, enormes desde su tierna infancia por su padre, que quería hacer de él un genio. No sé si dice un genio, pero desde luego sí un hombre de sapientísimo, extremadamente erudito, muy culto, muy inteligente, mm, con unas aportaciones teóricas a muchos ámbitos de la política, del pensamiento social, mm, de la administración, de la lógica, de la economía política, de manera que de la propia teoría del conocimiento. Quizá no hizo grandísimas aportaciones ni muy originales en todos estos ámbitos, o quizá ninguno, pero en todos es un autor decimonónico que merece ser recordado y releído. Tiene obras pequeñas, opúsculos magistrales, el de la libertad, por ejemplo, es uno de ellos, pero este sobre la naturaleza, para mí, es otro de ellos. Bueno, ustedes saben que Bentham es no solo el fundador del utilitarismo, sino también el primer filósofo del derecho positivista. Es el verdadero fundador del positivismo jurídico. Y aunque él era también un abogado por sus estudios, pero era tremendamente hostil a todas las profesiones jurídicas, incluyendo la abogacía. Era un hombre muy peculiar, muy idiosincrásico en todo su temperamento, en su modo de pensar, de escribir, de comunicarse. Y eso hizo difícil que sus ideas prendieran en muchos medios, aunque tuvieron amplísima difusión y contaron con entusiastas, pero, pero al mismo tiempo una escuela benzamiana es difícil realmente de encontrar, por lo menos en el ámbito de la filosofía del derecho. Fue su discípulo Austin, un jurista profesional más integrado en el mundo jurídico, el que verdaderamente sentó las bases
con su llamada jurisprudencia analítica de la filosofía del derecho positivista contemporánea. Vamos, contemporánea, decimonónica, pero en pos de la cual han seguido todas las demás hasta el día de hoy. Y muchos lectores piensan que en Bentham utilitarismo y positivismo jurídico son complementarios e incluso que el uno se deduce del otro. En una, en una lección que tuve ocasión de pronunciar hace muchos años en Fuenlabrada, en la Facultad de Derecho del pueblo de Fuenlabrada, sostuve que no era así, que en realidad positivismo y utilitarismo en Bentham están divorciados e incluso contrapuestos, porque consecuentemente el utilitarismo debería llevarlo a no ser positivista y el positivismo es muy difícil, es muy difícilmente conciliable con eh, con el utilitarismo, porque el utilitarismo impone un fin de la vida humana en sociedad, que es un fin no solo de la moral, sino de la legislación. Esto es importante en Bentham y es quizá lo que está faltando en Stuart Mill. Stuart Mill es un moralista utilitarista, pero no está elaborando unos principios de la legislación. Bueno, pues Bentham sí. Entonces, si cree que tanto la moral individual, privada, como la legislación, la obra del legislador, han de guiarse imperativamente por un canon, que es la máxima felicidad del máximo número, que eso no es optativo, sino perceptivo, entonces es preceptivo en virtud de una preceptividad que no viene de la propia ley humana, que no viene del legislador, puesto que al revés es una obligación, un canon jurídico que se impone al legislador. Por tanto, tiene que ser una norma con valor jurídico no promulgada y por tanto una ley natural. Quiéralo Bentham o no lo quiera. Mientras que el positivismo dice que no hay tal ley natural, que lo único que existe es la ley positiva que tenga bien promulgar el legislador. Por tanto, yo hallaba una, más que tensión, una oposición, un conflicto entre estas dos facetas del pensamiento de Bentham. Stuart Mill hereda ambas facetas, se inscribe en el justnaturalismo, en el justpositivismo, es un adversario del justnaturalismo, pero en general, así como he dicho que desarrolló su labor en ámbitos muy diversos, economía política, opinión o pensamiento social, político, eh, la lógica, eh, incluso la administración. Por supuesto, es célebre también su escrito sobre la sujeción de la mujer, The Subjection of Woman, que ha sido mal traducido como la esclavitud. No, sujeción no es esclavitud, es sometimiento, sumisión. mm, eh, mm, Podríamos todo lo más, pero creo que es exagerado hablar de sojuzgamiento o subyugación, pero yo pienso que no, sometimiento o sumisión sería la traducción correcta. Bueno, es un precursor del feminismo. En muchas de sus ideas era avanzado, en otras no, porque hay racismo, hay colonialismo. Cierto que un colonialismo paternalista, podríamos decir, un colonialismo menos duro que el que, de hecho, practicaba el imperialismo británico, pero bueno, no dejaba de ser. Él había trabajado en la Compañía de las Indias inglesa, que explotaba la India antes antes de la insurrección india de 1857. Bueno, pero a pesar de esos atenuantes, con todo, pues claro, esa defensa del colonialismo y el que comulgue con el racismo son rasgos que hoy no nos pueden agradar. Es un hombre de su época, en lo bueno y en lo malo. Mejor, mejor que en la mayor parte de los temas que la opinión preponderante en su época. Por eso merece rescatarlo, recuperarlo y releerlo y sentir estima por él. Pero claro, la estima no se extiende a los aspectos negativos, rechazables de sus opiniones. Bueno, pues así como Stuart Mill
habló de muchas cosas. En cambio, no hay en él propiamente filosofía jurídica. No hay filosofía jurídica porque en ningún momento elabora su teoría de cara al mundo jurídico, como un programa para el legislador. Nunca utiliza conceptos jurídicos. Los conceptos en el derecho penal de culpabilidad e inocencia, en circunstancias atenuantes, agravantes o eximentes, la dolo o negligencia, la ni del derecho civil sobre obligación contractual y extracontractual, obligación disyuntiva o coyuntiva, responsabilidad solidaria o mancomunada, ni en el ámbito del derecho internacional sobre el derecho consuetudinario y convencional. No hay ningún concepto jurídico, ni hay, por tanto, en sus elaboraciones nada que se oriente directamente al legislador, al juez o a otros operadores jurídicos. En realidad como digo, es un moralista. Mm, Y claro, al no ser jurista, pues tampoco hay propiamente una filosofía del derecho. Por lo cual, aunque él acepta la tesis que ha heredado de Bentham del positivismo, de que no hay más derecho que el positivo, pero esto no es una temática que verdaderamente importe en la filosofía de Stuart Mill. El utilitarismo sí, que él reelabora de diversos modos que aquí no me conciernen, porque ese sería otro tema diferente. Bueno, pues cuando Stuart Mill publica póstumamente en 1874 este opúsculo, On Nature, evidentemente está polemizando con una concepción no tanto de derecho natural, como digo, porque cae bastante fuera del ámbito de su reflexión, sino contra una cierta concepción moral que nos diría hay que vivir según la naturaleza. El opúsculo, breve, muy fácil de leer, muy bien escrito, muy ameno, en un inglés excelente, muy atractivo, mm, este opúsculo está lleno de erudición clásica, puesto que, como ya he dicho, Stuart Mill había recibido una formación magnífica. Y eh, hace remontar esta consigna, este eslogan de vivir, seguir la naturaleza, follow the nature, vivir según la naturaleza, a la filosofía post-aristotélica, helenística, y a sus dos principales corrientes, los epicúreos y los estoicos. Y lleva razón. Ambos consideran que hay una pauta para saber cuál es la conducta moralmente correcta y cuál no, y es actuar según la naturaleza. Eso es lo correcto. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué es eso bueno? ¿Se justifica por sí mismo? ¿Es la última palabra y no hay más que decir? Bueno, puesto que tanto de los epicúreos como de los primeros estoicos solo tenemos fragmentos, es dudoso si dieron respuesta a esta pregunta. Y también en los estoicos posteriores, como Séneca, o en los pensadores eclécticos, influidos en parte por el estoicismo, como Cicerón, pues es problemático averiguar si dan una respuesta, que bueno, Cicerón es muy escéptico, es decir, él sigue a los estoicos en gran medida, pero sin poner la mano en el fuego de que sus teorías, sus doctrinas sean las correctas. Él mantiene una cierta prudente y relativamente escéptica equidistancia entre diversas corrientes, aunque sí se incline más al estoicismo, que parece proporcionarle mejores materiales para su propia elaboración, que es así, es una doctrina que podemos considerar jurídico-política. Yo pienso que sería excesivo llamar a Cicerón un filósofo del derecho, pero sí podríamos considerarlo, hasta cierto punto, como un precursor de la filosofía jurídica, cosa que a los otros estoicos, desde luego, pues no, ni siquiera Séneca. Bueno, pues es difícil saber si contestan a esta pregunta. ¿Por qué obrar según la naturaleza es bueno
y obrar de manera contraria a la naturaleza es malo. Yo pienso que para ellos esta afirmación es evidente de suyo. Es decir, el hombre es un ser que vive en la naturaleza, él mismo tiene su propia naturaleza humana y querer ir en contra de la naturaleza es ir en contra de sí mismo, sería de algún modo autodestructivo, y lo autodestructivo es malo, y quizá no hay ni siquiera, no hace falta argumento alguno para probar que lo autodestructivo es malo. De manera que vivir según la naturaleza en la cual está inserto el hombre, que tiene su propia naturaleza, es vivir según la naturaleza del propio hombre, la propia naturaleza humana. Por tanto, vivir según las exigencias connaturales del hombre, y por consiguiente esto es bueno, porque cualquier otra línea de conducta sería suicidaria. ¿Qué es aquello de la naturaleza según lo cual hay que vivir? Para los epicúreos hay que vivir según una máxima que nos impone la propia naturaleza a nosotros y a todos los animales, que es la de buscar el placer y evitar el dolor, pero jerarquizado, de manera que, digamos, para utilizar el vocabulario de Rawls, habría un orden lexicográfico que sería, ante todo, evitar el dolor, y en la medida en que sea compatible con evitar el dolor, procurar placer. Evitar al máximo el dolor y en la medida en que sea compatible con ello, procurar al máximo el placer. Estas son las orientaciones. Una vida que, que busque, que se oriente por esa doble máxima, es una vida natural. Evidentemente es una moral totalmente individualista, va dirigida a cada cual, no a la colectividad. En cambio, para los estoicos, lo que vemos, ellos dicen, hay que observar la naturaleza. Es decir, para saber que debemos regular nuestra vida según la naturaleza, que debemos seguir la naturaleza, hay que observarla, hay que conocerla. ¿Y qué vemos en la naturaleza? En la naturaleza de otros animales, pero específicamente en la propia naturaleza humana. Bueno, pues vemos dos principios, pero no son los de Epicuro. Son, primer principio, buscar el sustento, sobrevivir, comer. Ustedes dirán, no hace falta solo comer, porque también hay que guarecerse, hay que protegerse del frío. Bien, bueno, esto podríamos discutirlo con Crisipo o con Séneca, pero se sintetiza en ese imperativo de buscar el sustento. Y segundo, buscar la convivencia. El hombre es un ser naturalmente social, como lo había dicho Aristóteles. Por ser social, tiene que buscar la convivencia armónica con los demás. Por tanto, la armonía de la vida colectiva. Vivir en armonía con los demás. Una vida armónica que nos lleva a considerar a todos los seres humanos como compañeros nuestros de esa convivencia armónica, incluso si son esclavos. Entre el amo y el esclavo también debe haber una armonía. Bueno, hasta dónde este tipo de mirada benévola llevaba a los estoicos que tenían esclavos, que sin duda eran casi todos los que escribían. Bueno, está eh, la célebre excepción de Epicteto, más tardía, pero que había sido un esclavo. Pero hasta qué punto eran benévolos y armónicos con sus esclavos, Crisipo, Séneca o Marco Aurelio, es algo que desconozco. Pero en fin, por lo menos ya es, no algo mucho, diría yo, que se tenga esta idea rectora, posiblemente un poco eh, autoacariciadora eh, de la buena conciencia, pero bueno, que mejor cuando se tiene porque esa visión, quizá optimista, pero que pienso yo que impone una línea de conducta más favorable que quien es un cínico y le da igual ser cruel, despiadado o incluso lo prefiere
como también ha habido a lo largo de la historia del pensamiento, desde los sofistas hasta Nietzsche, pues muchos que han abogado por esa exaltación de la crueldad. Bueno, estas son las normas de los estoicos. Y Stuart Mill es un libro, es un verdadero alegato lleno de elocuencia, de argumentación no solo convincente, sino persuasiva. Eh, los pasos argumentativos están escogidos de manera que nos lleguen al alma, que nos impresionen, que no nos dejen indiferentes. Y dice, bueno, pues vamos a mirar la naturaleza. Y lo que vemos es que no hay crimen, atrocidad, monstruosidad que entre las sociedades humanas civilizadas se considera un crimen merecedor de castigo, incluso de pena capital, las de su época, y que la naturaleza no perpetre a mansalva. La occisión mata constantemente en grandes cantidades, mata tras tormentos espantosos, no mata de golpe, no mata con una muerte indolora, súbita, imperceptible, no, muy a menudo mata del modo más cruel, mata por el incendio, es decir, eh, abrasa, quema vivos a muchos seres vivientes que sufren, que sienten, eh, provoca los quebrantos, las zozobras, los sufrimientos más espantosos por los huracanes, por las tormentas, por las sequías, por los volcanes, por los terremotos. Y si nos limitamos a la acción de los seres vivos, para no hablar ya de la naturaleza inorgánica, pues también a lo largo de hoy podemos considerarnos a salvo de las fieras salvajes y agresivas. No tanto, ¿verdad? Porque recientemente esos ecologistas que estaban en la zona del Océano Glacial Ártico defendiendo al oso blanco, al oso polar, algunos de ellos, más de uno, fueron comidos por osos. De manera que, claro, muy benévolos con nosotros no son. Nosotros queremos ser muy benévolos con ellos, pero no hay reciprocidad alguna, ¿verdad? Pero a lo largo de la mayor parte de la vida de la humanidad, y ya cuando escribe Stuart Mill, ha publicado en 1859 Darwin, El origen de las especies, no ha escrito todavía El origen del hombre, pero vamos, se colige del origen de las especies. Y mucho antes de Darwin, ya Lamarck había hablado de cómo el cuadrumano se transforma en bimano, o sea que el origen simio de la especie humana ya lo había descubierto Lamarck decenios antes de Darwin. De manera que ya se sabía perfectamente a la altura de 1874 que la humanidad había existido, había vivido en el planeta Tierra desde hacía muchísimos miles de años, aunque todavía no se sabía cuántos, pero se hablaba de cientos de miles de años o de 1 millón de años, no se sabía con exactitud, ¿verdad? En todo caso, la historia bíblica del Génesis, 4 o 6 mil años eh, antes de nuestro momento, eh, eso estaba superado. Y sabe Stormill perfectamente que a lo largo de la mayor parte de ese recorrido, el hombre ha sido víctima de los ataques de los carnívoros que lo han despedazado, que ha sido víctima antes de desarrollar su propia capacidad eh, predadora, ha sido víctima de la predación y de otros animales mucho más potentes, con una potencia y una capacidad mucho mayor. De manera que los seres vivos también no solo son inmisericordes unos con otros, sino también con el ser humano. Y en ese opúsculo, Stuart Mill lo habla porque sin duda no está al tanto de ello. En realidad es la época de los descubrimientos de Pasteur, de las bacterias, otros parásitos y menos aún los virus que no se conocían. Pero claro, la naturaleza abarca todo eso también. Y desde luego, las bacterias
Hay bacterias de todo tipo. Hay bacterias millones de bacterias que llevamos en nuestro organismo y que nos son favorables. Pero hay también miles o millones de especies de bacterias de, y de otros parásitos, por supuesto, de insectos, de arácnidos, de hongos y evidentemente quizá lo más peligroso, los virus que nos hacen estragos, de nuevo, sin miramiento, sin compasión, matando, muchas veces matando, otras acarreando lesiones, mutilaciones, pero otras veces matando con tormento, matando con tortura. De manera que, ¿qué es lo que tiene de elogiable la naturaleza? ¿En qué es buena la naturaleza? Y él dice, esto no quiere decir que todo lo natural sea humano, sea malo, ni que todo lo natural sea malo para el ser humano. Porque si viviéramos en un planeta tan hostil que hiciera imposible la vida humana, sencillamente no estaríamos. No, en el planeta hay evidentemente, en la naturaleza, hay evidentemente muchos hechos y muchos aspectos que son positivos para la vida humana, que nos son favorables. Y gracias con nuestra inteligencia, con nuestra astucia, con nuestro cálculo, hemos ido logrando aprovecharnos de ellos, vencer a los que nos son adversos. Y aquí retoma Stuart Mill, que como digo es un hombre de una cultura extraordinaria, una frase de Francis Bacon, el pensador inglés, el filósofo o epistemólogo inglés, que es uno de los precursores de la ciencia moderna a comienzos del siglo XVII. Él no fue un científico, pero su pensamiento epistemológico sí puede considerarse una inauguración del estado de espíritu de un Galileo, que se irá desarrollando posteriormente. Y uno de sus adagios es natura parendo vincitur, la naturaleza se vence obedeciéndole, obedeciéndola. Es obedeciendo a la naturaleza como la vencemos. Efectivamente, los ventarrones son, eh, nos amenazan, los huracanes nos amenazan. Sin embargo, en el transcurso de 100 años, desde 1921 a 2021, el número de víctimas de temporales o inclemencias climáticas humanos ha disminuido en un 98%, al mismo tiempo que la población humana ha pasado de 1.500 a cerca de 8.000 millones de habitantes. Con este aumento, con este incremento demográfico sin precedentes, el número de víctimas climáticas ha disminuido en un 98%. ¿Por qué? Pues porque hoy tenemos desde los pronósticos meteorológicos hasta los procedimientos de resguardo y de precaución, muchos medios de ponernos a cobijo de esas inclemencias. Ustedes recuerdan el bonito cuento de los tres cerditos, el que construye su choza con paja, el que la construye con cañas y barro y el que la construye con ladrillo, bien, y a la masa, bien montado. Evidentemente ahí el problema es el ataque del lobo feroz, pero donde tienen que refugiarse todos es en casa del tercer cerdito. Bueno, pues el ser humano es ese tercer cerdito que inteligentemente va buscando y encontrando modos de hacer frente a la adversidad de la naturaleza. Pero no porque no exista la adversidad de la naturaleza, no porque la naturaleza no sea adversa, que lo es, y mucho, muchísimo. Tiene aspectos beneficiosos, que son los que tenemos que buscar, porque no nos vienen dados sin que los busquemos. No se nos ofrecen gratis. No basta abrir los ojos y tender la mano. Por supuesto que no. Es con el sudor de la frente y con el sudor del pensamiento y de la mano. ¿Cómo logramos ir en pos de esos aspectos favorables y al mismo tiempo rehuir los favorables, las adversidades, que son muchísimas? Por tanto, la naturaleza no puede ser guía para el ser humano. Y aquí trae a colación Stuart Mill a Leibniz,
con su célebre optimismo metafísico de que este es el mejor de todos los mundos posibles, caricaturizado con su sarcasmo genial por Voltaire en el Candide, que es una obra literaria, una obra maestra literaria, que es una parodia de todo, es una parodia de novela, es que casi ni siquiera es novela, es una parodia, pero muy entretenida, genial, que por supuesto quiere ser principalmente una burla de Leibniz, al que se representa como Pangloss, el que cree que todos los males están para un bien, en aras de un bien. Y Stolmilk, que como digo es cultísimo, dice, han leído mal a Leibniz. Leibniz no dice que este mundo sea muy bueno y para que a uno se le caiga la baba o se regocije, ni niega ninguna de las maldades del mundo. Dice que habiendo un creador, en el cual cree, tiene que haber creado o porque sí, arbitrariamente, o por un motivo. Si es porque sí es un creador arbitrario, que podría ser el genio maligno o cualquier otro, que no hay ningún motivo para adorarlo, ni alabarlo, ni amarlo. Por tanto, tiene que haber creado con un motivo. ¿Qué motivo? El único motivo razonable, cuando nosotros tenemos varias opciones, ¿cuál es el motivo razonable? Buscar la mejor. No basta con que una opción sea buena. Exigimos para que sea razonable, o al menos eso piensa Leibniz, la mejor. Pues Dios tiene que haber escogido el mejor mundo posible. ¿Qué quiere decir? Que los otros eran peores. Pero podemos imaginar mundos mejores en algunos aspectos, sí, dice Leibniz, pero porque no tenemos capacidad de imaginación suficiente para imaginar el mundo en todas sus facetas. Los diversos elementos o componentes, las mónadas que constituyen un mundo, tienen que ser no sólo posibles de suyo cada una, sino composibles. Y no todos los órdenes de cosas son composibles. Podemos figurarnos, pero incurriendo en contradicción, órdenes de cosas que resultan incomposibles. Por tanto, de los órdenes de cosas composibles puede haber una infinidad, pero de ellos tiene que haber uno mejor, y ese es el único que puede crear Dios si es un ser omnibenevolente, es decir, un ser optimal que forzosamente crea lo mejor, escoge lo mejor. Como ha creado un mundo y es este el que ha creado, pues tiene que ser el mejor. A Leibniz no se le pasa por las mientes una posibilidad alternativa, y es que Dios haya creado una pluralidad de mundos o una infinidad de mundos, que es una hipótesis que en realidad ya desde Giordano Bruno hasta Fontenelle ya se había barajado, pero que Leibniz no contempla. Bueno, entonces dice, Leibniz no es un optimista en ese sentido. No, por eso Leibniz no dice hay que vivir según la naturaleza. No, eso no, a pesar de que Leibniz también tiene una inspiración estoica muy grande, que es de algún modo, en muchas de las facetas de su filosofía, no en todas, un neoestoico. A pesar de eso, Leibniz no regula su ética ni su filosofía jurídica según ese principio de seguir la naturaleza. Más bien, Leibniz es un utilitarista. Digamos que el término es posterior, pero evidentemente él considera que la felicidad propia y la felicidad común es la meta del individuo y la sociedad. Por supuesto, en esa felicidad común hay que buscarla distinguiendo lo que él llama el bien útil del bien el bien justo del bien deleitable. El bien justo es aquel en el cual se logra esa felicidad para todos en la medida de lo posible. Bueno, yo no, esto lo digo de pasada para evitar equivocaciones sobre Leibniz, pero en todo caso no es un filósofo que nos diga mire usted la naturaleza y viva según la naturaleza. Los filósofos del derecho justnaturalistas pueden a veces, algunas veces, han abrazado esa máxima bajo inspiración estoica de vivir según los dictados de la naturaleza. Según los dictados de la naturaleza no es exactamente lo mismo que vivir según la naturaleza, porque
puede que un dictado de la naturaleza sea llevar una vida diversa de la que se lleva en la naturaleza. Pero bueno, esto quizá es un distingo de una sutileza que escapaba a los primeros jurisconsultos, justnaturalistas de inspiración estoica, que son sobre todo los grandes jurisconsultos o jurisperitos romanos de los primeros siglos. Siglo primero, pero sobre todo siglo segundo, siglo tercero, la época clásica de la jurisprudencia romana. Jurisprudencia filosófica inspirada en buena medida en el estoicismo, que llevó a ciertas reformas jurisprudenciales que trataron, por ejemplo, de atenuar el rigor de la esclavitud, introducir principios como el famoso favor libertatis, o sea que la condición de un esclavo había que probarla y que cuando el dueño no lograra probarla, se presumía que el individuo afectado era libre. La libertad no había que probarla, la esclavitud sí. Bueno, esta y otra serie de máximas que se introducen jurisprudencialmente bajo influencia estoica. Y estos juristas, filósofos del derecho, de algún modo, introducen también una serie de máximas. Por ejemplo, Ulpiano es el filósofo, es el jurista, perdón, que introduce esa célebre afirmación de que el derecho natural es común al hombre y a los animales y enseña, por ejemplo, jus naturalis quod natura omnia animalia docuit, lo que la naturaleza enseñó a todos los animales, por ejemplo, la unión del macho y la hembra para la procreación y crianza de la prole, y en el ser humano la institución del matrimonio. Bueno, pero claro, esto es un ejemplo, pero ¿qué pasa con todo lo demás? Porque ya hemos visto todo lo que hace la naturaleza mucho menos, pues mucho menos loable, ¿verdad? Eh, la unión del macho y la hembra, pues evidentemente podemos considerar que efectivamente son provechosas a las demás especies y a la especie humana para la propagación de la especie. Pero ¿qué nos dice esto a favor o en contra de otras prácticas sexuales? O del modo en que se realiza la unión del macho y la hembra en especies tan distintas como las águilas, las termitas, em, los patos. Bueno, pues son maneras muy diferentes, algunas de las cuales podemos tomar como ejemplo, se han tomado históricamente. Por ejemplo, la monogamia aviar ha sido muy elogiada por los moralistas en diversas épocas, incluso la viudedad, porque es sabido, por ejemplo, que las águilas, cuando se quedan viudas, guardan luto durante un año. O sea que durante un año no se vuelven a emparejar. Bueno, esto ha sido muy elogiado por moralistas en diversas épocas como ejemplo, como paradigma de piedad conyugal, de amor conyugal, de fidelidad. Pero claro, en el mundo animal vemos ejemplos de todo lo contrario. Eh, y podríamos, como hace el propio Mill, enumerar ejemplos de muchas prácticas inmensas, digamos que sobrecogedoras, ¿no? Bueno, si hay que vivir según la naturaleza, ¿de cuál de esas prácticas? En realidad, como digo, aunque los jurisconsultos romanos eh, formularon ese eslogan de vivir según la naturaleza, en el desarrollo ulterior de las teorías del derecho natural, no va a ser eso lo que se diga. De la naturaleza únicamente se van a tomar los principios del bien común, esencialmente el principio del bien común. La naturaleza nos muestra a todas las especies sociales, nos marca esa pauta de buscar el bien común, y a la especie humana y a las comunidades humanas en que están agrupados los individuos de nuestra especie, les impone ese imperativo del bien común. Nada más. Evidentemente ustedes me dirán, bueno, pero esto es justamente el desarrollar con ese énfasis hasta ese extremo el principio del bien común es lo característico de la visión lógica del derecho y del tipo de justnaturalismo profesado por Lorenzo Peña en el siglo XXI. No está tan claro que sea algo tan rotundo, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino
bueno, yo he tratado de, en mi estudio de latinate, de, aun reconociendo que no siempre es lo suficientemente explícito y que es muy parco. En el análisis de la noción de bien común es extremadamente parco y apenas hay, la identifica la utilidad común, pero no desarrolla, mm, no la analiza más. Yo he propuesto esta equivalencia entre bien común y mayor cantidad y calidad de vida colectiva e individual. Bueno, estas son expresiones mías, no de Latinate. Pero así todo, según mi interpretación, según mi lectura, el eje del pensamiento filosófico de Santo Tomás es el principio del bien común. Por tanto, no hay que mirar a la naturaleza, a cómo viven los otros animales, ni cómo viven los hombres en la naturaleza, porque además, bueno, vamos a preguntarnos qué es eso. En todo caso, no lo sabemos. No, nada de todo eso. Nada de todo eso. Es el principio del bien común. Y por supuesto, lo mismo sucede en toda la filosofía escolástica posterior y en todo el justnaturalismo racionalista de los siglos XVII, XVIII, cuando se habla de los deberes naturales del hombre, de buscar la felicidad común, pero es verdad que aparece en ocasiones alguna reflexión sobre algún punto de lo que es la vida natural. Por ejemplo, ya he dicho que a lo largo de siglos, de milenios, la sodomía se ha considerado un atentado a la naturaleza, porque los órganos genitales masculino y femenino están hechos por la naturaleza para acoplarse, y el utilizar uno de ellos para una penetración que no es por ese canal y que no tiene, no ya que no tenga fin reproductivo, porque evidentemente la conexión del macho y la hembra, eh, pues de 1000 conexiones una será reproductiva, incluso sin anticonceptivos modernos. Pero no ya eso, sino que no tiene, no guarda ninguna afinidad, ni es, eso es otro tipo de práctica. Bueno, pues eso se considera un atentado a la naturaleza, un pecado contra natura. Ya en algunos autores atrevidos, por ejemplo Diderot y después Bentham, consideran que esto no tiene por qué ser así, porque en realidad eso no hace daño a nadie, y si se hace con placer y anuencia recíprocos, no hay por qué condenarlo. Bueno, eso no es un problema mío, porque sería un problema mío únicamente desde el punto de vista de la prohibición. Si ha de prohibirse o no ha de prohibirse ese tipo de relación homosexual. Yo ya he defendido que no, no porque sea o deje de ser conforme con la naturaleza o sea tan natural o no como el resto, ni siquiera porque sea o deje de ser una práctica saludable, porque evidentemente desde el punto de vista higiénico y sanitario, pues evidentemente entiendo que se podría tener una serie de reparos. Pero al fin y al cabo hay muchas otras prácticas humanas que también, a las cuales también se pueden poner reparos, desde comer demasiado hasta eh, ingerir demasiada sal, lo cual provoca hipertensión, hasta ciertos deportes de riesgo excesivo, temerario, que son quizá imprudentes. Bueno, o la misma promiscuidad sexual, aunque sea heterosexual, no cabe duda de que hoy sabemos perfectamente que es un caldo de cultivo para el cáncer genital, por ejemplo. De manera que hay muchos comportamientos humanos que no consideraríamos hoy que deban estar prohibidos y que no dejan de encerrar perjuicios para la salud o, como mínimo, peligros serios. El tabaco, por ejemplo. El tabaco estará restringido, pero es lícito y, sin embargo, es gravemente perjudicial para la salud. Bueno, pues no, la razón por la cual considero que debe ser jurídicamente lícito todo eso es el principio de libertad. Ya he dicho, no hay bien común sin participación en el bien común. Esa participación en el bien común exige dos tipos de derechos individuales: derechos de bienestar y derechos de libertad. ¿Cuáles exactamente derechos de libertad
o de bienestar. Bueno, esto yo entiendo que es variable según el entorno histórico, social, económico, según el grado de crecimiento de las fuerzas productivas, según las mentalidades sociales, según las posibilidades. Pero en la vida moderna, evidentemente, todos aspiramos a que en la mayor medida posible nos dejen llevar nuestra vida privada como nos dé la gana, sin interferencias, más que en la medida en que esté en juego el bien común, estén en juego derechos ajenos y más restringidamente esté en bien común esté en juego nuestro propio bien futuro, los derechos del yo futuro frente a atentados graves e irreversibles. ¿Por qué, por ejemplo, es obligatoria la instrucción en la infancia y la mocedad? Podría decirse, no, bueno, cada uno es libre. O podría decirse, no, el niño no es libre, el mozalbete no es libre. ¿Por qué? Son seres humanos y tienen su derecho a la libertad. ¿Por qué no van a tenerlo? No, es que hay también un deber social de salvaguardar el yo futuro, incluso contra el yo presente. ¿Por qué se prohíben, por ejemplo, las mutilaciones, las prácticas sadomasoquistas? Evidentemente son prohibiciones limitadas. No sabemos exactamente cuál es el límite de lo permisible y de lo impermisible, pero, pero aspiramos a buscar ese equilibrio de una gran libertad de vida privada dentro de lo compatible con el bien común, teniendo en cuenta que ese bien común exige también nuestro propio bien futuro. Y por tanto que ciertas conductas que realizadas hoy hipotecarían gravemente nuestro propio bien futuro, repercutiendo en un daño para la comunidad, están prohibidas. Pero como digo, no existe ningún algoritmo para determinar eso. Eso es evolutivo en función de las posibilidades, en función del entorno histórico-social e incluso de las mentalidades. Por tanto, resumiendo, no, el derecho natural, la ley natural, no nos manda vivir según la naturaleza. Alternativa, que hoy es bastante frecuente formular, bueno, nos manda vivir en armonía con la naturaleza, de manera respetuosa con la naturaleza, de manera que evitemos colisionar con la naturaleza, de manera que tengamos el menor impacto posible en la naturaleza. Lo que yo digo es que no es así, no es así. Primero, ¿qué quiere decir vivir en armonía con la naturaleza? Es decir, si quiere decir vivir sin estropear la naturaleza que nos rodea, de tal modo que ese estropicio se vuelva en contra de nosotros, por ejemplo, contaminar, llenar nuestro espacio, nuestro hábitat de humos nocivos, perjudiciales, utilizar eh, abonos que sean cancerígenos u otros materiales como el célebre amianto. Claro, pues evidentemente es razonable el abstenerse de todo eso, ser cuidadosos del entorno, del medio ambiente, por nuestro propio bien. ¿Es eso vivir en armonía con la naturaleza? Vamos a ver, las termitas se preocupan de vivir en armonía con la naturaleza. Y las hormigas. Y, y por ejemplo, las aves migratorias. Y los tiburones. ¿Tienen esa preocupación? Las bacterias de veras están, les quita el sueño. Bueno, es decir, no, esos no tienen obligación ninguna. Solo el ser humano tiene obligación de respetar la naturaleza y vivir venerándola. ¿Por qué? O sea, si algo nos enseña la naturaleza, si algo nos enseña el transformismo, el lamarquismo, o si ustedes lo prefieren, el darwinismo, aunque yo me inclino al lamarquismo, es que somos una especie animal. La especie humana es una de tantas, es una de millones y miles de millones de especies animales. Una. Y, y la naturaleza solo ha marcado un imperativo a cada una de ellas, que es buscar su propio bien. Y al ser humano también. Otra cosa, claro, no vamos a causar daño ni a infligir daño de manera antojadiza, caprichosa o evitable. No vamos a matar por diversión. Desgraciadamente, hoy todavía se hace. Porque no ganamos nada y porque eso nos perjudica, en definitiva, moralmente. Porque
en definitiva, nos hace insensibles al dolor y porque en alguna medida formamos una comunidad con otros seres vivos y sobre todo con aquellos seres vivos que nosotros mismos hemos incluido en nuestra sociedad interespecífica. De esto ya he hablado, a título de domesticados o cautivos, y formamos con ellos una sociedad. Nuestra sociedad humana no es exclusivamente humana y también tenemos algunos deberes, no los mismos, para con nuestros compañeros sociales de otras especies, sin duda. Pero la naturaleza o el planeta, así tomado como un todo que nos excluye, ¿por qué? O sea, ¿en virtud de qué norma o de qué principio estamos obligados a ello? Por ser, por ser humanos. Por supuesto, yo no estoy diciendo que debamos ser insensibles a los problemas que hoy se plantean, por ejemplo, el del calentamiento global u otros similares. Evidentemente que no, que hay que hacer un cálculo, hay que ver qué probabilidades hay de que eso se produzca, en qué medida calcular la probabilidad o verosimilitud de que la actividad humana tenga un impacto, de producirse cuáles serían las repercusiones para la vida humana sobre el planeta, cuáles serían las repercusiones de tomar medidas para evitarlo. Pero claro, si tomar medidas para evitarlo significan eh, por ejemplo, condenar a la pobreza o a la miseria a la mayor parte de la humanidad para que vivan como vivían hace 100 años, o si significa practicar una política maltusiana, que de hecho por el camino maltusiano vamos si no se remedia, es decir, en la evolución demográfica previsible hay peligro, hay posibilidad de que dentro de 3 siglos la especie humana esté extinguida por falta de reproducción. Es decir, que si la tasa de reproducción, como es en los países desarrollados y semidesarrollados y algunos subdesarrollados, inferior a 2 por mujer en edad de procrear, la especie humana se extinguirá dentro de 100 años, 200 o 300. Eso es indiscutible. Ese es otro problema. ¿Cómo el ser humano hará frente a esos problemas? Que no son problemas de hoy, son problemas de mañana. Pues mañana el ser humano buscará la solución. Hoy no la tenemos, ni le incumbe al filósofo jurídico buscarla en absoluto. Lo único que estoy diciendo con todo esto es que la filosofía jurídica ni nos impone la obligación de vivir según la naturaleza o como se vive en la naturaleza, ni tampoco la obligación presuntamente jurídico-natural de vivir en armonía con la naturaleza. Aparte que en realidad nadie sabe exactamente cuál es esa armonía. Decía Horacio, justamente un epicúreo, lo recuerda Stuart Mill, que era una violación de la naturaleza, un romper la armonía con la naturaleza, el arte de la navegación, el arte del naviero y el del navegante. Construir barcos y surcar las aguas del mar en barcos era una violación de la naturaleza. La naturaleza ha hecho al ser humano un ser terrestre, cuyo hábitat está en la tierra, no en el mar, y por tanto, construir esos artefactos antinaturales que son los barcos para adentrarse en las aguas del mar, surcarlas, atravesarlas, eso es antinatural. Bueno, en siglos posteriores se consideró que si bien hasta cierto punto el ser humano podía hacer cosas que la naturaleza no le había proporcionado, desde conservar el fuego y producirlo hasta vivir, construir edificios, calzarse, vestirse, cultivar la tierra, sembrar, cosechar, practicar la ganadería, no digamos la metalurgia, y así sucesivamente, y buscar remedios contra las enfermedades, ir demasiado lejos por ahí era violar los insondables arcanos de la providencia, que nos manda a epidemias para castigar, por ejemplo, nuestros pecados colectivos. Y, por ejemplo, en pleno siglo XIX, su santidad el Papa Gregorio XVI, en los estados pontificios, era un estado nada desdeñable, de unos 150.000 kilómetros cuadrados, con un montón de ciudades importantes, de Roma a Bolonia, Ravenna, Rimini,
Viterbo, prohibió la vacuna antivariólica y el ferrocarril, hasta que no llegó su sucesor, Pío IX. Esos adelantos estuvieron prohibidos. ¿Por qué esos y no otros? Porque no había prohibido cualesquiera remedios, cualesquiera productos que la medicina hubiera inventado, que hasta entonces eran bien poquitos, desde luego. La medicina hasta ese momento era impotente. En realidad es lo que hicieron, salvo las operaciones quirúrgicas, lo que podía aportar a la salud humana el médico antes del siglo XIX era muy poco. Pero no había prohibido todo, solo lo nuevo. Por supuesto, el ferrocarril se enfrentó a una oposición brutal. Hay grandes personajes decimonónicos. Burckhardt, por ejemplo, el estudioso erudito suizo que estudió el Renacimiento, era contrario al ferrocarril, que desnaturalizaba la relación del hombre con la naturaleza. Thiers, el político francés, también estaba opuesto. Se dijeron montones de cosas de lo que pasaría, los, las catástrofes que nos amenazaban con el ferrocarril. Una mujer embarazada que viajara en tren a esas velocidades de más de 20 kilómetros por hora pasaría de unos climas a otros rápidamente sin aclimatarse y por tanto con quebranto que podría provocar abortos. Bueno, la idea de la armonía con la naturaleza en el siglo XIX era más bien un señuelo de este tipo de pensadores retrógrados, reaccionarios, contrarios al progreso. Quizá en alguna medida, en algunas facetas podía serlo la de quienes reivindicaban lo natural en el hombre. Por ejemplo, esa vida natural de ir al campo, de respirar el aire libre. Bueno, eso está muy bien, no es muy saludable, por supuesto, y no hay nada en contra de eso. Pero frente a todo eso, también lo que dice es que sencillamente la naturaleza no es el modelo para el hombre. No hay que mirar a la naturaleza para buscar cuál es nuestro modelo. Hay que buscar al principio, que es el de su filosofía moral, de la máxima felicidad del máximo número. Y yo diría, en filosofía jurídica hay que buscar el principio del bien común de la humanidad. Que este bien común coincide con el de otras especies, mejor que mejor, un canto en los dientes. Que colisionamos, pues es inevitable, es inevitable. Para empezar, si queremos defendernos de la epidemia viral que en este momento azota a gran parte de la humanidad, tenemos que destruir, tenemos que matar y en la medida de lo posible exterminar a esas especies de virus, no una, muchas, porque proliferan. De manera lamentablemente, cuando Darwin dijo, no repitió mucho la frase, que existía una lucha por la vida, que la selección natural era una lucha por la vida, una idea que popularizó su discípulo Spencer, Herbert Spencer, bueno, evidentemente la vida no es solo lucha, hay también colaboración, hay también simbiosis entre las especies. Esto lo señaló Engels, por ejemplo, en Dialéctica de la Naturaleza, una obra que escribió al final no publicó, que escribió al final de su vida, después de haber sido muy entusiasta de Darwin, al final lo era menos, y dijo en la vida entre las especies no hay solo lucha, hay también cooperación. Efectivamente, hay muchos tipos de simbiosis, de cooperación. La vida no es solo lucha, pero no cabe duda que hay una lucha por la vida y en la medida en que haya esa lucha, pues el ser humano antepone, como las demás especies, su propio interés, su propio bien. Y nos dicen, bueno, estamos al borde de la sexta extinción o la séptima o la quinta, la que sea. Bueno, si la vida evoluciona así, pues nosotros no sería absurdo y nefasto provocar extinción antojadizamente, caprichosamente o malévolamente, pero si el desarrollo, la mejora, la expansión de la vida humana, de un modo directo o indirecto, sin quererlo, crea otros muchísimos factores, claro, no solo el ser humano, crean condiciones en las cuales muchas especies se extinguen. Pero la evolución de la vida es así. Millones y millones de especies se están extinguiendo y se han extinguido a lo largo de la historia biológica de la Tierra desde hace unos miles de millones de años, desde que empezaron a existir seres primero unicelulares,
y muchísimo después pluricelulares. Se han extinguido muchas, muchas han surgido, otras están surgiendo. Eso es inevitable. Por tanto, tampoco el derecho natural nos impone nada parecido a ese eslogan de vivir en armonía con la naturaleza. Y por último, último problema, muy brevemente, que voy a considerar, porque ya me he extendido demasiado. ¿Qué es esa naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? ¿Es el planeta? ¿Por qué no el sistema solar o la galaxia o el racimo de galaxias o la metagalaxia o el universo conocido, empíricamente conocido? Dentro del planeta, ¿qué es la naturaleza? La naturaleza geológica, la naturaleza orgánica e inorgánica, solo la naturaleza orgánica, incluyendo todos los reinos de bacterias, animales, unipluricelulares, plantas, algas, hongos, que son reinos diferentes. Antes se creía que los no animales eran todos plantas, hoy sabemos que no. Bueno, todo eso no vive en armonía. Todos esos viven en pugna unos con otros y en equilibrio inestable y en peligro permanente, peligro que les está causando constantemente la naturaleza inorgánica, la deriva de los continentes, los terremotos, las inclemencias climáticas. Nada de todo eso lo provocan los seres vivientes. Vivimos en un planeta cuya corteza está resquebrajada en cachos, en trozos asimétricos, flotando sobre un magma semilíquido viscoso que van a la deriva y que provocan todas esas zozobras. Bueno, de manera que esa naturaleza no está nunca en armonía ni entre sí. Por supuesto, las especies están en armonía. Pero, ¿por qué vamos a excluir al hombre de la naturaleza? Desde el punto de vista del castor, ¿qué es la naturaleza? Todo salvo el castor. Por ejemplo, el castor construye estanques, embalses. Es un es un constructor. Las termitas construyen sus termiteras, que son prodigios arquitectónicos. Lo mismo las hormigas, con los hormigueros. Todos los insectos sociales. Las abejas construyen sus colmenas, que son evidentemente paradigmas de una construcción asombrosa, bien elaborada, bien construida, ventilada, preparada para el confort, para la comodidad, para la crianza. Cada uno de ellos, desde el punto de vista de esas especies constructoras, podríamos decir, el resto es naturaleza. Las aves que construyen sus nidos, pero no crean ustedes, muchas aves construyen nidos artísticos. El macho construye muchas aves, no todas, muchas son monogámicas. El macho está encargado de construir el nido y de adornarlo, embellecerlo, para atraer, seducir y halagar a su compañera y hacerle el entorno en el cual van a acoplarse y van a procrear más atractivo, más bonito. Este sentimiento de lo estético del adorno no lo ha inventado la especie humana. De manera que también esas aves, el charrán, vamos a poner ese ejemplo, podría decir, la naturaleza es lo demás. La vida sobre el planeta se divide en nosotros los charranes y el resto la naturaleza. Y dentro del ser humano, ¿qué es lo natural? Porque ya he dicho, llevar sandalias o u otro calzado, no. Digamos, es un producto de la evolución humana. No se nos ocurrió con el tiempo, tras sufrir muchísimas heridas y daños en nuestros pies. El atuendo, la vestimenta, quizá inicialmente con pieles de otros animales, no lo sabemos, pero fue sin duda una medida necesaria a raíz de los cambios climáticos y también de las migraciones humanas. Todos venimos de África. En África se vivía en un clima diferente que seguramente permitía vivir desnudos y descalzos, pero después hubo que adaptarse. ¿Pero por qué unas adaptaciones serían naturales y otras no naturales? Y de ahí llegamos a los anticonceptivos. ¿Por qué la píldora anticonceptiva
o los condones serían antinaturales. Por supuesto, nada, la diferencia entre natural y artificial es una diferencia relativa. Se habla, por ejemplo, de lengua natural y lengua artificial. Por supuesto, todas son artificiales, pero a la hora de construir un lenguaje como el Esperanto, que se ha inventado en una fecha determinada, bueno, pues los anteriores se pueden considerar lengua natural y esa una lengua artificial. O al construir lenguas de programación inventadas, se puede decir, bueno, el español, el inglés, el italiano, el swahili son lenguas naturales y el COBOL o cualquier otra lengua de lenguaje de programación es artificial. Como vemos, es una diferencia relativa. De suyo, todo lo que hace el hombre es un ser de la naturaleza y todo lo que hace es natural. Absolutamente. Por tanto, no hay que decir, no, es que ese comportamiento es natural. O decir, como dice la zarzuela, pero la cosa es natural. Bueno, podemos explicar o justificar o considerar de manera benigna una conducta porque se suele hacer, nos parece como es habitual, pues decimos es natural. En realidad todo lo que hace el ser humano es natural, lo bueno y lo malo, lo provechoso y lo perjudicial. De manera que con esto termino. Son aclaraciones de que no, el justnaturalista no es un naturalista, no es un defensor ni un propugnador de ninguna de esas máximas, vivir según la naturaleza, vivir como se vive en la naturaleza, llevar a cabo el tipo de vida que presuntamente el hombre llevaría en la naturaleza, ni siquiera esa, digamos, un poco más modesta, de vivir en armonía con la naturaleza. Esos son problemas de política. El político tiene que determinar cuáles políticas son idóneas para el bien común, cuáles son preservadoras del bien del medio ambiente, favorable al bien común de la especie humana y de cada comunidad humana. Y el filósofo del derecho naturalista no va más allá de esta somera indicación. Y con esto pongo punto final y les doy citas si tienen la amabilidad de seguirme para la próxima lección laurentina.